Hola, muy buenas tardes, mi nombre es Joseph Steve Camacho Garrido y en este video explicaré el cómo se realizó el problema del examen 2 o de la unidad 2 de la materia de dinámica. Bueno, pues el problema nos dice lo siguiente. El problema nos dice, para calcular el coeficiente de rozamiento en un plano inclinado a 30 grados, se ha colocado un cuerpo en la parte superior que tras deslizarse 2 metros por el plano llega al cabo de 1.5 segundos, al final o al último tramo del plano. ¿Cuál es el valor del coeficiente de rozamiento? Bueno, pues aquí tenemos que el plano que está inclinado a 30 grados, el cual tiene un cuerpo que empieza en tiempo cero con una masa y llega a 1.5 segundos al final del plano en 2 metros. Entonces esto hace que aquí está nuestro plano y tenemos que dibujar el eje X y el eje Y partiendo desde el cuerpo. Entonces, teniendo estos ejes, podemos suponer que el movimiento que va a hacer, o el único movimiento que se hace, es en el eje X. Entonces, para esto vamos a utilizar la ecuación del movimiento uniformemente acelerado. Pero, ¿qué tenemos? Tenemos que el movimiento en X va a empezar en 0, o X inicial va a empezar en 0. El tiempo va a ser 1.5 segundos y X final va a ser de 2 metros. Entonces decimos X final va a ser igual a X inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración que no la conocemos por el tiempo al cuadrado. Sustituyendo los datos que tenemos que dice 2 va a ser igual a 0 más 0 que es de la velocidad inicial, que empezamos en 0, por 1.5 que va a valer este coeficiente 0 más un medio de la aceleración que no la conocemos por 1.5 que es el tiempo al cuadrado. Entonces, haciendo operaciones algebraicas, nos queda que 2 va a ser igual a un medio por a por 1.5 al cuadrado. 1.5 nos va a dar 2.25 y al momento de que queremos pasar nosotros un medio hacia acá, va a pasar multiplicando el 2 con el 2, 2 por 2, va a ser igual a por 2.25. Entonces, este 2.25, como está multiplicando, hacia el otro lado pasa dividiendo. 2.25 por 2 por 2 va a ser igual a, y a, que es nuestra aceleración, va a ser de 1.78 metros sobre segundo cuadrado. Una vez haciendo esto, vamos a hacer el proceso dinámico. O sea, vamos a ver qué fuerzas están ejerciéndose en el plano con los ejes que habíamos trazado anteriormente y de ahí partir con las demás ecuaciones. Entonces decimos que aquí está nuestro planito en el eje X y en el eje Y, y en eje X tenemos el coeficiente de fricción y tenemos el peso en X, que el peso en realidad está entre el eje X y el eje Y. Ahí tenemos que descomponerlo en sus componentes. Y de ahí tenemos que en Y tenemos el peso en Y y la normal. Entonces, haciendo esto, vamos a utilizar la fórmula del peso, que dice que peso va a ser igual a masa por gravedad, pero la gravedad sí la conocemos porque es una constante que es 9.81. Entonces, descomponiendo el peso en sus coordenadas x, y, vamos a decir que el peso en X va a ser igual a P por el seno de alfa, y esto va a ser igual a m por 9.81, que es el peso, lo tenemos aquí arriba, por el seno de 30, que es los 30 grados a lo que esté inclinado nuestro plano. Igual con el eje Y, pero con el eje Y solo cambiamos coseno. Entonces decimos, en el eje Y no hay movimiento porque al final el cuerpo está sobre el eje X, o el único movimiento que se hace es a la par del eje X. Entonces en eje Y no nos interesa ahorita, por lo mismo de que no va a haber movimiento. En eje X, la fórmula para hacer esto es la de la fuerza total.
Entonces F total va a ser igual a M por aceleración. Y esto va a ser igual que hay que ponerlo tanto qué componentes están en X y cuál es el resto de la ecuación, que sería M por la aceleración. Que la aceleración fue la que se calculó anteriormente. Entonces, Px o el peso en X va a ser igual al coeficiente de fricción, que va a ser igual a M por 9.81, que es de la gravedad, por el seno de 30 menos mu por la normal. Entonces decimos, al momento de estar sustituyendo todos los datos que nosotros tenemos, vemos que M se encuentra en todas y cada una de los múltiplos o de los conjuntos de datos que los separan o por un igual o por un signo. Entonces esto hace que todas las M's se cancelen. Si no estuvieran las M's, pues no se podría cancelar. Pero en este caso las podemos cancelar todas. Entonces queda que la aceleración va a ser igual a 9.81 por el seno de 30 menos mu por el 9.81 por el coseno de 30. Como la aceleración la conocemos, la vamos a sustituir, que es 1.78 por el 9.81 y el seno de 30 es 0.5, el coseno de 30 es 0.87. Haciendo las multiplicaciones de cada una, nos sale que esto es 4.905 menos mu por 8.5347. Entonces, haciendo la conversión o despejando mu, esto va a hacer que este está sumando, va a pasar restando, y se hace la resta de este, que al final va a ser 3.125 menos 3.125 por mu. Pero al final, como el mu tiene el signo menos y el resultado sale menos, se cancelan con un por menos 1 y se hacen más. Entonces queda 3.125, que va a ser igual a mu por 8.5347. Esto hace que este resultado lo pasemos dividiendo, como está multiplicando pasa dividiendo, y al final mu nos sale, o el coeficiente de fricción va a salir a 0.36. Entonces, aunado a esto, vamos a pasar al simulador. Ya teniendo el coeficiente de fricción y la aceleración a la que se mueve el objeto, vamos aquí, esperemos a que abra. Ok, una vez que abrió, vamos a ir a la parte de Mechanics, o en español que es mecánica, y vamos a hacer lo que nos dice el problema. Vamos a poner nuestra rampa a 30 grados con un objeto de masa n, y en este caso, en este simulador siempre ponen el coeficiente de fricción. Para el primer caso vamos a despreciarlo o no lo vamos a tomar en cuenta, y aunado a eso vamos a poner al final el coeficiente de fricción que calculamos para ver qué nos da. Entonces vamos a empezar a mover los objetos. Damos gravedad, necesitamos una rampa, necesitamos la fricción, el coeficiente de fricción, y necesitamos el objeto. Nos vamos al laboratorio. Una vez en el laboratorio, primero se pone la gravedad, ponemos el coeficiente de fricción, ponemos la rampita y el objeto. Ahora vamos aquí a Parameters o Parámetros y vamos a cambiar los parámetros de la rampa. Si ven, aquí dice 50 metros, se lo cambiamos a 2, y el ángulo por defecto que nos da son 45, vamos a ponerlo a 30. Ahí está en 30. Y nos vamos ahora con el objeto, porque si notan, está muy grande el objeto. Entonces vamos a hacer que aquí vamos a ponerlo en punto 1 cada una de sus medidas, para que sea la escala adecuada al momento de hacer el experimento, ¿no? Entonces vamos a ponerlo hasta arriba, un poquito más, un poquito menos, un poquitín más, ahí estás.
Ahí estamos. Y ahora vamos a la fricción. Que les digo, miren, aquí nos da la fricción. Vamos a despreciarlo en 0. Para que no tomarlo en cuenta en este momento. Y la gravedad siempre hay que manejarla como una constante 9.81. Ajá. Vamos a ver esto. Ya lo tenemos aquí. Muy bien. Listo. Entonces vamos a hacer el experimento. Bueno, vamos a correrlo. Le vamos a poner grabar de este lado. Y le ponemos Start. Ahora, si vieron, se fue súper rápido. Porque en teoría estamos despreciando el coeficiente de fricción o la fricción que tiene entre objeto y objeto, diciendo que es un objeto liso con una superficie lisa. Entonces, nuestra aceleración en este caso es de 4.905 metros sobre segundo cuadrado. O sea, es casi el triple de la aceleración que nosotros habíamos calculado de 1.78 metros sobre segundo cuadrado. Entonces vamos a ver ahora con los nuevos parámetros, suponiendo los parámetros, en que de todas formas aquí está la tabla. Miren, no llegamos ni a 1.5 segundos, que es lo que nos tarda o nos dice el problema que tarda en llegar. Y obviamente pues no son los datos, ¿no? Sabemos que la aceleración es 3 veces más con despreciando el coeficiente de fricción, que no lo tenemos. Entonces ahora vamos a resetearlo y vamos a limpiarlo para poner los nuevos parámetros. Entonces decimos gravedad, decimos rampita, el bloque y el coeficiente de fricción. Entonces ahora vamos a poner aquí a punto 30, a 0.36, que es el coeficiente de fricción que teníamos, bueno, que calculamos, 30 grados, 2 metros. Y vamos a cambiar otra vez las dimensiones del objeto para fines prácticos de nuestro experimento. Ajá, ahí está nuestro objeto. Vemos que el tiempo está en 0. Ya le pusimos el coeficiente de fricción, que es 0.36. Y ya está todo. Entonces vamos a ponerle grabar. Vemos que todo está en ceros, menos las coordenadas, que es donde está el objeto. Y le podemos Start. Si vieron, se fue un poco más lento. Y aquí está nuestra aceleración, que es de 1.846 metros sobre segundo cuadrado, que es una variación ligera a comparación de la que nos salió, que sin ponerle el coeficiente de fricción. Es una variación de 0.066 metros sobre segundo cuadrado más o menos, pero vemos que sí está correcto con el coeficiente de fricción que le pusimos, que es de 36. Yéndonos a la tablita, a la segunda tabla que grabamos, aquí está, miren. Llegamos a casi los el 1.5 segundos. Y vemos que la fricción al final pues sí nos da, ¿no? O sea, nos da los cálculos o la aceleración. Y bueno, pues aquí está demostrado, o la hipótesis de primero calcular los el coeficiente de fricción y la aceleración para ver si en este simulador nos da la correcta solución. Y ya vimos y comprobamos que la hipótesis es correcta. Pues por mi parte sería todo, y muchas gracias.